para todos aquellos que se suman y se van a sumar a nuestro encuentro semanal sobre Torata Musar, el estudio de lo que representa el impacto moral y ético en los componentes educativos de cada uno y una de nosotros. Estamos en este viernes Erev Shabbat Kodesh, eh, Perashat Toledot, y no hay ninguna duda de que la Perashá es una invitación cuasi permanente a poder revisar precisamente todos los aspectos que rodean nuestra vinculación, no solamente con el próximo, el otro, con el prójimo, sino y también fundamentalmente con nuestros hijos. Nosotros empezamos a estudiar el Shabbat pasado, el viernes pasado, acerca de un capítulo nuevo que el Rab suele llamar Akpadá. Y cuando el Rab hablaba del sentido de la Akpadá, estaba hablando de un sentido muy primordial en el ser humano y que hablaba fundamentalmente de la persona que es muy rigurosa, obviamente, que mide cada cosa y cosa que hace y obviamente es que estaría bien en principio, pero vamos a ver que en realidad no es con lo que uno hace, sino es con lo que hacen los demás. Y entonces a partir de aquí se da esa coyuntura tan compleja, tan difícil, bueno, eh, de qué significa este mundo de la espada, del ser una persona rigurosa. Entonces nos dice el Rab Wolber, la persona que no se presta atención a sí misma, quiere decir, la persona que no toma en cuenta su forma de ser, su forma de actuar, su forma de relacionarse, eventualmente, tampoco siente para nada, en ninguna forma, todo lo que representa su forma de ser tan meticuloso, tan riguroso. Dice, se le aparece todo en forma tan natural y tan simple delante de él que le cuesta, pero muchísimo, y si no prácticamente le resulta imposible, que así como no se analiza a sí mismo y no se puede ver a sí mismo cuán riguroso es consigo mismo, cuán meticuloso es consigo mismo, entonces a partir de ello tampoco naturalmente dice no podrá tener en consideración cuán meticuloso es con los demás, porque eso es verdaderamente el escenario que el Rab está hablando. Y nosotros obviamente debemos entrar, debemos ingresar a una realidad muy particular, dice el Rab. ¿Qué es esto? Raj Alidei Simat Lev, solamente cuando nosotros podemos verdaderamente prestar la debida atención, solamente cuando podemos prestar la debida atención, entonces, y tomaremos en cuenta cuán rigurosos somos, cuán detallistas somos, cuán meticulosos somos. En el sentido todo esto de que no abandonemos la posibilidad de medir cada cosa y cosa que hacemos. Pero el tema es hasta dónde, hasta cuándo, de qué manera que yo pueda hacer las cosas y que no entre en una conducta obsesiva por hacer las cosas, sino que pueda medir cada cosa y cosa que yo hago, que la pueda evaluar y que yo pueda tener una mirada clara de todas aquellas cosas que estoy haciendo conmigo y fundamentalmente con los demás. Les recuerdo nada más que le preguntaron los alumnos a Rabbi Abda Bara Abba, dice, ¿por qué tú has sido tan longevo? ¿Se acuerdan que lo comenté la semana pasada? ¿Y qué respondió el Rab? Mi amai lo ikpadeti betoch beti. Nunca en mi vida fui tan riguroso y meticuloso dentro de mi hogar. Y eso es muy interesante. O sea que en última instancia no está hablando de sí mismo, está hablando de cómo se vincula con los demás. Y a veces nosotros, tal vez porque nos hemos construido
una imagen de que la personalidad fuerte tiene que imponer permanentemente su criterio y tiene que actuar de manera tal o cual, hemos, estamos perdiendo lamentablemente la realidad de nuestro accionar, o por lo menos la mirada hacia adentro, no solamente hacia afuera. Entonces dice Raf, solamente cuando prestemos atención y seamos verdaderamente conscientes y que podamos entender en qué nosotros somos tan rigurosos o meticulosos, es la palabra akpadá. El verbo hebreo moderno es leakpid. Y leakpid hoy en día significa que hago algo en forma concreta, rutinaria, permanente, con cierta constancia, por supuesto. Eso se llama kaptanut. Pero también la kaptanut significa cuando yo soy muy exigente. Mamás, la exigencia conmigo mismo. A veces uno no se permite a sí mismo ningún tipo de error o de fracaso, porque ya eso representa que la persona no puede seguir adelante. Y así como somos nosotros, se los enseñamos a nuestros hijos también. Y entonces, ¿cómo les enseñamos a superar el umbral de frustración? ¿Cómo les enseñamos a aprender a poder fracasar eventualmente en caso de que sea necesario? Porque el fracaso también ayuda, el fracaso también enseña. No solamente los éxitos son los que nos hacen progresar en la vida. Por lo tanto, dice Rab, en la medida que yo pueda estar consciente de cuánto es este nivel de exigencia conmigo, entonces dice que en ese momento estaremos conscientes que es posible que decenas de veces en el día se cree en nosotros esa actitud de exigencia, de meticulosidad, de rigurosidad. Dice, siendo así, esto es tal vez el principio de nuestro entrenamiento, de nuestra rutina, que podamos establecernos diariamente un tiempo de minutos, tal vez, para que podamos ver si se despertó en nosotros algunas de estas kefidot, de estas exigencias, de estas actuaciones con tanta meticulosidad a lo largo del día. Y esto obviamente, el fijar ese tiempo para poder analizar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Yo lo entiendo, Rob Volve, lo entiendo para todos los que estamos en relación, en una vida de relación. No hay ninguna duda de que cuando estamos hoy a través de nuestras comunicaciones, ya sea por Zoom, por WhatsApp, por escritos, eventualmente, yo no tengo otra cosa, eventualmente, o si no después ustedes buscarán lo que son las redes sociales y todo eso, no hay ninguna duda de que no nos estamos comunicando, no nos estamos relacionando. Estamos mandando algo que seguramente tendrá su efecto y vendrá la respuesta. Y cuando venga, entonces, bueno, tal vez la respuesta que me escriben a mí después de una hora, o la respuesta que yo doy después de una hora, ya prácticamente no responde si era no una cuestión de una pregunta de alajá y cómo se debe ser, sino que no responde básicamente ya a la necesidad de la persona. Entonces a veces dice, si yo me puedo tomar ese tiempo, unos minutos nada más, para ver cómo verdaderamente soy, cómo a veces soy riguroso con esta persona y dejo de ser riguroso con esta otra. ¿Por qué privilegiamos ese vínculo, por ejemplo? Entonces, en última instancia, a veces cuando uno puede analizar esa realidad y puede tomar esa conciencia, entonces puede eh, desarrollarse también con respecto a lo que es un Seder Musar o Beat Halatot. Con llevar a cabo un Seder Musar, quiere decir un estudio ordenado de todo lo que representa mi mundo moral, mis condiciones de ser persona, ante todo, y de una u otra manera, Seder, quiere decir que pueda llevar algo ordenado, no intempestivo, o en sus comienzos. ¿Qué quiere decir? Yahol Lioche Beshavua Rishon. Es posible que cuando yo empiece con este ejercicio de medir un tiempo pequeño de mi día, cómo he sido y cómo no he sido, probablemente, dice Rab, es muy seguro
que en la primera semana yo no encuentre, y dije la verdad, no encuentro nada que manifieste que soy una persona rigurosa, meticulosa, detallista o exigente. Todas las palabras pueden actuar en esto. Puede ser, solamente dice el Rab, a lo largo del tiempo, con el correr del tiempo, vamos a ver que tomamos una conciencia diferente y decir, no, sí, yo fui muy riguroso o estuve muy exigente eh, varias veces en el día. Y la mayor parte de las veces, dice Rab Wolbe, en pequeñas cosas. Por ejemplo, alguien se sentó en mi lugar fijo. Eh, Quien vino después eh, de mí se subió al autobús antes que yo. O sea, es como que se mandó corriendo al autobús. O una persona no me contestó con cortesía sobre mi pregunta o no me lo respondió en forma cortés a mi pregunta o algo parecido. Y nosotros, obviamente, con cada caso en particular, tenemos una respuesta, una conducta determinada. Bien, Peamim corre, dice el Rabbi, a veces ocurre que alguien me ha pinchado, alguien me ha producido con su aguijón alguna herida en una conversación de amigos, ¿no? O sea, no alguien que no conozco. Y entonces ya eso es una quepidad, esta es una rigurosidad, una meticulosidad mucho más profunda, dice el Rab. O sea, son todas cosas eventualmente que nos pueden llevar a entender y aprender y a comprender que muchas veces no hemos tenido nada y de repente cuando hacemos memoria nos damos cuenta de que sí, hemos actuado de esa manera. El paso es cómo volver para atrás o cómo resolverlo. Entonces, eh, dice Rabolde, ¿no? Le habla a su lector. Si me dices, ¿para qué me tengo que meter en ese problema de buscar dentro de mí actitudes que fueron rigurosas o meticulosas y ser consciente de ellas? La verdad sería, digo, lo mejor sería no sentirlas, vigilar en general, no hacerme problema. ¿Para qué me metes? ¿Para qué me pones en ese lugar? Pero ya el Rambam nos dice, nos enseñó en el cuarto capítulo de los 8 capítulos. Justo es un tema que estoy enseñando en unas 2 familias aquí en Ranana, una vez al mes o 2 veces al mes, depende, como sus ancestros, padre o madre respectivamente, que están haciendo los Shurim en su memoria, eran grandes lectores, comillas, del Rambam. Entonces me pidieron estudiar algo de Rambam. Y se me ocurrió de que lo que deberíamos estudiar es los Shemona Prakim del Rambam, que es una introducción del Rambam a todo lo que es el Pirkei Avot, el Tratado de Principios, diciéndoles con esto a ustedes que el Pirkei Avot para Rambam no es un juego de niños, sino que obviamente es tal vez el núcleo formativo de lo que es el Musar. Y entonces dice el Rab Wolbe, ya nos enseñó el Rambam, en ese cuarto capítulo de los 8 capítulos, que se llama la introducción a Pirkei Avot, Shemona Prakim del Rambam, que He'eder Argashá, Bejerpa Babuz Urra, que la ausencia, la insensibilidad, tanto como la vergüenza y el desprecio y todo lo que son en los placeres, eso es malo. Y esto es uno de los errores más comunes en todo lo que son las midot, los atributos. Porque Rambam habla en este capítulo cuarto de cuál es el término medio. El término medio significa cuál es el Shvil HaZahav. Y entonces cita, ¿no es cierto? Un término, por ejemplo, la nedibut, la generosidad. Y después habla de que hay
dos situaciones extremas al lado de esa nedibut, que es una por exceso y otra por defecto. Entonces está, el exceso es el despilfarro y el exceso, el defecto es la tacañería. Por ejemplo, entonces aquí nos enseña Rambam que la insensibilidad frente a cuando me avergüenzan o me desprecian, dice, es algo malo. Si yo digo, no le doy importancia, no, no debe ser así. Y esto es uno de los errores en las cualidades de la persona. A veces la persona considera que el extremo es el extremo último es lo mejor. Y van a decir, al pajot anefesh usa blan. Y entonces van a decir sobre esa persona que es insensible, van a decir de él que es, no, que es una persona muy tolerante. Y sobre el aragán van a decir que es una persona que está contento con lo que tiene. Y aquella persona que es carente de sentimientos y emociones en los placeres, dice, de obitiv av sheunizad, por lo grueso de su naturaleza, que se evita de no ser una persona tan de sentir placer por los deleites, esa persona dirían que es yereje, temeroso de Dios, o temeroso del pecado, perdón, no temeroso de Dios. A veces dice Rambam, las cosas no son así como las pensamos nosotros. Las cosas son muy diferentes a como nosotros las pensamos. Y entonces a veces justificamos nuestra actitud, eventualmente, diciendo, no, mira, es una persona de muy bajo perfil. El bajo perfil tampoco ayuda. La persona tiene que ser de un perfil. Puede ser más alto, más bajo, pero tener un término medio. Ser insensible no significa ser temeroso al pecado. Así como, obviamente, decir de la persona, Pahut Nefesh, la persona que se ve desestabilizada a nivel de sus emociones y que no reacciona, es una persona tolerante. No, dice Rambam, no es así. Dice Rabolbe, mira, estudia el capítulo 4. ¿Verdad? Y no yahol ashlim im tauyot kael. Dice que una persona como nosotros, Bar-Da'an, una persona que sea por lo menos consciente, que tenga, como decía mi papá, dos dedos de frente, una persona no puede eventualmente acordar este tipo de errores, este tipo de actitudes que están equivocadas. Primero y principal, yo debo reconocer mis kepidot. Kepidot significa, insisto, mis mis pensamientos, mis actitudes rigurosas, mi meticulosidad, mi exigencia, y que no apueste a pensar que no siente nada o que en general que yo no soy para nada riguroso, ni meticuloso, ni exigente. Porque esto habla solamente sobre el obi tiv'o, el grosor de su naturaleza. Así lo traduzco literalmente. Y no habla de una midátova, no habla de una actitud positiva o de una cualidad en este caso. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio previo para saber cómo somos nosotros y cuánto actuamos con esa rigurosidad o ese nivel de exigencia. Y esto lo tenemos que hacer a lo largo de un tiempo, de un periodo, que podamos verdaderamente comprender cuán rigurosos somos y no, fundamentalmente el ámbito de esa rigurosidad. ¿Con qué somos rigurosos? La síntesis. Bienvenidos para los que se van sumando y muchas gracias por estar con nosotros, verdaderamente. Que tengamos un Shabbat en quietud. El Rambam el Rab Wolbe, perdón, nos está hablando en este capítulo, porque todos estos capítulos es cómo estructurar en nosotros este mundo de la conducta, de lo moral, de lo musarí. Y ahora está hablando acerca de cuán
riguroso, cuán meticuloso, cuán exigente soy. A veces no me doy cuenta cómo lo soy yo y fundamentalmente no me doy cuenta cómo lo estoy con los demás. Entonces avanzamos hoy al segundo escenario del Rab y dice, hemos aprendido, hemos visto que nuestros días están sembrados por pequeñas rigurosidades, exigencias en cada paso y paso que damos. Y también hemos prestado atención que este tipo de kepidot, este tipo de actitudes, de ser tan rigurosos y tan exigentes, marreilot et yehasenu envenenan. ¿Terminan qué? Terminan de envenenar, y lo dice Ravolve, nuestras relaciones con los seres humanos. Primero, porque nos acostumbran, casi nos llevan al ergel, a la rutina, nos acostumbran a saber o a tener una conciencia, un conocimiento que ellos son culpables y nosotros tenemos razón. Prácticamente es así. Entonces, permanentemente en el mundo de las conductas de las personas, el problema está siempre en quién, en el otro. No entre nosotros, sino que en el otro. Y eso es el primer paso. Entonces dice, vuelvo a repetir, dice Rab, estamos hablando de pequeñas cosas, pequeñas cosas. Estamos hablando de pequeños actos, pequeñas expresiones en las cuales muestran cómo somos makpidim, somos tan rigurosos. Dice, vamos a intentar prepararnos para poder leforer, para poder hacerlas como miguitas de pan, o para poder nomás desarmarlas, desarticularlas inmediatamente, hasta que prácticamente no queden de ellas la más mínima impresión que pueda afectar nuestro corazón. Y entonces pongamos en funcionamiento nuestros pensamientos en forma inmediata. Por ejemplo, dice Rab, ¿por qué esa persona me empujó? ¿Por qué esa persona dajafatzmol de toja autobús? Perdón. ¿Por qué esa persona se tiró para entrar al autobús antes que yo? Es habitual que eso pase, lo que pasa es que obviamente la persona en ese momento entra en un enojo manifiesto. ובוודאי, כשעת יום, seguramente tengo que pensar que esa persona ha tenido un día malo y que por lo menos quiere que en el autobús se pueda sentar algunos minutos con tranquilidad, perdón. Y por lo tanto, todo lo que ha vivido de malo en ese día pueda, ok, ser superado. ¿Por qué este se sentó en mi lugar fijo? Pasa a veces que la persona se sienta en el lugar del otro, fundamentalmente cuando vamos a un beta que no es nuestro beta Knesset fijo. Dice, Bistama Shahaj, seguramente se olvidó, o no sabía que este era mi lugar, o que pensó que yo no vendría ese día, porque cuando él llegó yo ya no estaba, entonces yo estaba retrasado. ¿Por qué ese funcionario, esa persona que trabaja en el mostrador, no me ha respondido con cortesía? Pobre hombre, seguramente tuvo una pelea singular dentro de su casa, o tal vez con su director. Y tal vez tenga preocupaciones mucho más grandes sobre su parnasá, su sustento, y no duerme bien en las noches. Y también está cuando escuchamos una akitá. La akitá es como cuando algo nos pincha. La akitá se dice de un mosquito, por ejemplo, bien, que muerde de su mordedura, es un pinchazo. Entonces dice, de repente escuchamos algo así de un amigo, como estudiamos antes, ¿qué vamos a pensar inmediatamente? Tal vez esta persona tenga razón y realmente me corresponde eso que dijo.
Por lo tanto, deberíamos sopesar muy bien si no hay alguna porción básica de verdad en lo que ese prójimo dijo sobre nosotros. Dice, esa forma de actuar, que es obviamente, en principio, la forma de, comillas, entrenarme según el lenguaje del Rab Volve y Tlamdut. Acuérdense que esto es el antecedente inmediato de lo que hoy es una tarea casi más que reconocida a nivel social, que es el coaching, ¿no? Bueno, ¿qué es el coach? El coach es tener a alguien que, que me ayude a ver, a pensar, a revisar, a cómo mejorar, a cómo actuar. No solamente es un asistente deportivo, no lo es, claro, sino que es, bueno, estamos estudiando aquí que Ram Volve, que es tal vez el arte del coaching, lo enseñó él hace más de 50 años. Y entonces, cuando empieza con toda su revolución en el mundo de lo moral. Y entonces, obviamente, este Tlamdut, que es muy fina, muy delicada, pero por medio de ella podemos aprender, de hecho, un capítulo nuevo en nuestra vida, que es el capítulo de Ahabat Abediot, quiere decir del amor a las criaturas. Nosotros, eventualmente, terminaremos acostumbrándonos a tener Mavat Tov, una buena mirada, y también tendremos una actitud un poquito más compasiva y seremos más saljanim. Estaremos con una capacidad de poder dispensar a las personas, a los seres humanos. O sea que Pidot Elu, todo lo contrario, cuando yo soy tan meticuloso y riguroso con todo lo que dije anteriormente, pero para mal, son las cosas que finalmente la persona pisotea con sus talones. Pero nosotros sabemos que precisamente estas cosas son las que establecen el juicio de un ser humano para bien y para mejor. Es muy importante lo que dice Rav Wolbe, creo que es muy importante, porque en última instancia nos está llamando a una reflexión de que, bueno, paremos nuestro tren, paremos nuestro mundo, para en el mundo me quiero bajar. Dice, paremos este mundo, paremos esta suerte de actitudes que no cooperan, que no ayudan. Es cierto, ustedes van a decir, bueno, pero esto es como ponerse en el lugar del otro. Y sí, justamente, ponerse en el lugar del otro significa no ser tan riguroso ni ser meticuloso. Imagínense si una pareja que está recién casado, que lleva 10 años de casado o 40, que de repente empiezan a poner de manifiesto, sí, pero esto pasó y hace 10 años me dijiste esto y hace... Eso se llama kepida. Eso es ser makpid. Y en última instancia no es una cuestión de rencor, no, tampoco es una cuestión de odio. Es una cuestión de una inestabilidad permanente que me lleva a no poder expresarme en el sentido intenso, profundo, sereno, para con el otro que está al lado mío. O sea, debería obviamente aprender que debo retener mi lengua para retener mi corazón y no eventualmente responder de inmediato, sino evaluar, elaborar la respuesta y poder encontrar, obviamente, un camino que siempre nos permita a nosotros construir y no destruir. Destruir es muy fácil. Entonces, dice Revolve la pregunta que cualquiera de ustedes me estaría haciendo ahora. Y entonces, ¿qué hace la persona? ¿Qué hago yo cuando verdaderamente me han ofendido o me han herido en mi dignidad? ¿Cómo actúo? Entonces, dice Revolve, muy bien, en esto no es que tengan que ser rigurosos. Aquí hay una mitzvah de Oraita. Si pasó algo así, Dios no permita,
que alguien me ofendió, me menoscabó en mi honor público, eventualmente me produjeron un daño muy, muy grande, la Torá tiene una mitzvah para mí. Y la mitzvah se llama Tohaja. Tohaja significa reprender, reprender al otro. Ojeach, tojiach et amiteja, velotisa al objeto. Reprender, habrás de reprender a tu amigo, a tu prójimo, amit. Es alguien muy cercano a ti, más que Javer, porque es aquel que está contigo en todos los tiempos. Velotisa al objeto. Y no habrás de portar sobre él, con él, tu pecado. Es cierto, Rabí Akiva ya en su generación dijo, ¿quién puede hacer toja? Ya en aquella época, los grandes sabios, las grandes luminarias del pueblo judío, post-Urbán, post-destrucción, exilio, ruptura de todo tipo de vínculos, ¿quién podía hacer tojajá? Y si Rabí Akiva lo dijo hace 1800 años atrás, yo les pregunto a ustedes, hoy en día, volviendo a la pregunta de Rabí Akiva, ¿quién puede hacer? Porque obviamente necesitamos estar cada uno de nosotros en un estadio de limpieza, comillas, espiritual tal, que para poder verdaderamente venir a decirle al otro, mirá, estuvo mal lo que hiciste, primero tengo que revisar todo lo que es mi ser interior. Eso es lo que dice Rab Wolbe en principio. Nos dice ahora, citando al Rambam, que Sheyeheta ish le ish, cuando alguien cometa una transgresión contra otro, lo istemenu, no lo debe odiar, beistok, y llamarse a silencio. Moshe Neemar, Bereshaim, Velo, Diber Abshalom et Amnon, Beuma, Lemirá, Beadetov, Kistane Abshalom et Amnon. Lo citan aquí a uno de los ejemplos más dolorosos a nivel bíblico. Nos cita aquí el Rambam en el Hot Deot. Cuando una persona te haga mal, lo viste menos, no debes odiarlo y callar, enmudecerse, como pasó Barreshaim con los malvados. Veló diber Absalom et Amnón, y Absalom no le dirigió la palabra a Amnón. Absalom y Amnón son hermanos o hermanastros, hijos de distintas mamás, pero todos hijos del rey David. El libro de Melahim nos cuenta, de Shemuel, perdón, Shemuel Bet, nos cuenta que Amnón de repente tuvo un deseo imposible de refrenar para con una hermanastra suya, que era la hermana de Absalom. Se llamaba Tamar. Es famoso el tema de Amnón y Tamar, porque Amnón la desea y hasta que no consigue lo que consigue, que es acostarse con ella, él no para en su intención. Y una vez que llega a acostarse con ella y a violarla, la odia. Ese es el extremo. Pero no es el tema que dice aquí la cita. La cita fue que Absalón supo que Amnón hizo lo que hizo con su hermana. ¿Y qué dice? Y no habló Absalón con Amnón nada, ni de lo malo ni de lo bueno. ¿Por qué? Porque odiaba a Absalón a Amnón. ¿Cómo terminó el episodio? Absalón termina matándolo a Amnón. O sea, lamentablemente, ¿no? O sea, eso fue parte de todo un mensaje del profeta Natán a Naví para David Amelech, diciéndole que la espada no abandonaría su casa. Lamentablemente, porque obviamente David cometió errores, independientemente que cualquiera de nosotros vaya a un Sheol y le diga, no, David no hizo nunca nada mal. Eso no es tener un criterio bíblico en cuanto al estudio. Uno tiene que ver lo que dice el Tanaj y no puede irse del Tanaj para decir, no, 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 no hizo nada. No. Lo bueno de todo es que David lo hizo y se equivocó. Y como se equivocó, inmediatamente pidió perdón. Y como inmediatamente pidió perdón,
Akadosh Baruj Hu le perdonó, pero, las consecuencias de mi accionar van a tener reflejos en la vida posterior. Está bien, Akadosh Baruj Hu me perdona, me da una chance más. Salachti kitbareja. Pero todos tenemos que entender que así como Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, Salachti kitbareja, he perdonado tal cual tú me lo pides, y era acerca del becerro de oro, que Moshe Rabenu logró que el Kadosh Baruj Hu no se separase ya, comillas, de su pueblo, así todo, veía un poco de ufacate. A Kadosh Baruj Hu le dijo, mira, el tema del becerro de oro está perdonado ahora, pero va a estar repartido en cómodas cuotas hasta nuestra generación y las que sigan. Veía un poco de ufacate. En el día que yo lo tenga presente, lo habré de tener presente. O sea que todas las generaciones posteriores de Am Israel estamos pagando una cuota parte del becerro de oro. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿No nos perdonó? Pero claro que nos perdonó. Si no nos hubiera perdonado, no estaríamos aquí. Entonces, la capará, el sentido del lejaper, es perdonar el castigo. O sea que se detuvo el onesh, porque si hubiera habido castigo, Dios nos permita, estaríamos acá dando un sheur a esta hora. Y esto es lo que pasa con la persona que hace una transgresión contra otro. Dice, no lo puedo odiar ni puedo guardar silencio. Ela, mitzvah alab le odió, velomarlo, lama asita li kach bekach, velama hatata li bedvar. Eso se llama tojaja. Yo tengo que ir y hablar con esa persona y decirle, dime, ¿por qué me hiciste tal y tal cosa? O, o ¿por qué has transgredido contra mí? ¿Has hecho esto malo con este tema? Por eso dice la Torá, como les dije, ojeach tojiach, perdón, et amiteja, reprender, habrás de reprender a tu prójimo. Beim hazar bikesh meno beim jolo, tzaddik lemchol. Y si ese que tengo enfrente me dice, tenés razón, te pido por favor que me perdones. Dice, debe la persona perdonarlo. Velo yea mojel achzari. El Rambam dice, y el mojel, aquel que va a perdonar, no tiene que ser achzari, no tiene que ser cruel. Sheneemar, Vaitpalel Abraham, Ela Elohim. Y Abraham rezó al Todopoderoso. ¿Con respecto a quién? Al faraón, a Abimelech, en fin. Todo esto Abraham, más allá del mal que le prodigaron, Abraham sabe retribuir el bien por el mal. Mishejatá alab javeró. Hiciste el Rambam en la alajá número 9, 3 alajot más adelante. Aquel cuyo prójimo transgredió para con él, veló razale o fijó, y no quiso reprenderle, no quiso llamarle la atención por lo que hizo. Velole de verlo klum, y no quiso hablar con él absolutamente nada. Ni ya jote hediot, porque aquel que le hizo esa transgresión o ese pecado era una persona hediot beyuter. Hediot quiere decir una persona de las más simples, o sea que yo a priori pienso que él no me va a entender. O shaitada atome shubeshet, o porque tal vez era una persona no muy normal desde la perspectiva de su capacidad mental. Era alguien con da'ato meshubeshet, con alguna discapacidad mental. Umahal lo belibó, y entonces tuve la actitud de perdonarlo a él en mis adentros. Veló se tamó y no lo odió. Veló jijó y no lo reprendió. Dice Rambam, Areizo midat hasid. Eso es una cualidad que te lleva a ti a estar en el plano de lo que es la Hasidut. Hasidut quiere decir la bondad in extremis. Esa es la bondad total. Lo ikpida Torah, ela ala mistama. Dice Rambam, la Torah ha sido rigurosa con un solo aspecto que es la mistama.
Baistom. Vamos a leer este Shabbat. Baistom Eisav leía. Baistom. Los Jajamim dijeron, Beyadúa Eisav soné et Yaakov. Sabemos que Eisav odia a Jacob. Pero lo que advierte la Sagrada Torah es la mistama. Mistama de Baistom, ¿cierto? Lo istemen, no odiar, odiar para con sus adentros. Amistama zohi akom. Dice Revolve, entonces, ¿sabes qué? Esta condición de mistama, esto que tiene que ver fundamentalmente con ese odio guardado en los adentros, eso es la espada. Esa es la rigurosidad. Y aquí nosotros venimos, Leisur, Shevami la Torah. Acá tenemos contacto ya con una prohibición que viene de la Torah. Inmediatamente, en la medida de que su prójimo pecó contra él, yo, si pecó contra mí, yo debo reprenderlo, debo llamarle la atención. Y si no lo he reprendido, no le he llamado la atención y tampoco le he perdonado con mi corazón, entonces soy yo el que estoy ahora transgrediendo una mitzvah de la Torah que dice, Lotisna et achicha bilot. No odies a tu hermano en tu corazón. Por eso dice, estoy transgrediendo eso. Ojeach tojiach et amitech. Reprender, has de reprender a tu prójimo, a tu amigo, velotizá alaf het, y no habrás de cargar con el pecado. Todo esto lo aprendimos en Sefer Vaikra, en Perashat Kedoshim. En Perashat que habla de la santidad. Kedoshim Tiyuki Kadosh Ani. Podemos revisarlo allí. Dice que, ¿qué significa la tojajá? ¿Cuál es la fórmula de la tojajá? La tojajá no es echar la culpa. ¿No? La tojajá, dice Revolve, es berur de Barim. Vamos a poner las cosas en claro. La gente se ofende fácilmente cuando simplemente debemos poner las cosas en claro. Nada más. Se siente mal con eso. Se piensa que ya lo que van a escuchar es un ataque formal a todo lo que es la persona. Y no es así. Eso es un aclarar las cosas. Y así escribió Rashi. Explica, Belashon Tojajat Bechol Makom Berur de Barim. Esto lo explicó Rashi en Perashat Vayera. Mamash hace poquito. Y el lenguaje de tojajá, de reprensión, de reprender, en todo lugar significa berur de barim. Berur de barim, aclarar las cosas. Para tzarich levarer la joté, ma'asa shelo kahogi. Por lo tanto, dice Repolve, debemos advertirle, aclararle, más que advertirle, al pecador al que transgredió, lo que no hizo bien. Por cierto, Rab nos lleva a la conclusión primera, no es tan fácil la mitzvah de la tojajá, desde ya que no. La mayor parte de las veces prefiere el herido, quiere decir el ofendido, callarse y no reprender al pecador contra él, afshea kepidá shelo, y a pesar de que su kepidá, de su rigurosidad, es muy fuerte. Ve al mistamazo, y esta mistama, que es un poco el callarse las cosas, no decirlas, es como generar odio, es sobre la que la Torá ha sido muy rigurosa. Lama no rotze leojía. La pregunta es si es tan constructivo que lo podamos hacer. ¿Por qué la persona no quiere reprender? Dice, hay dos motivos para todo esto. El primero, que no quiere demostrarle al pecador que se ha ofendido y entonces disminuirse ante el pecador. Bueno, mutablo la azoteta roche, dice, esa persona prefiere dejar la impronta, la impresión, como que él, oh, ha superado esta herida en lo moral, ¿no es cierto? Y como que lo que dijeron, lo que hicieron, lo que se actuó sobre él, no lo afectó en nada. Esa es la primera. Segundo, que no quiere para nada
que esa persona, el otro, venga y se disculpe y yo tenga que decirle, bueno, está bien, te perdono. Esa persona quiere que aquel otro se quede permanentemente con la carga y con la culpa para la eternidad. Dice Rabol Kim Dumani, creo, Shamati Tam Sheni de Beshem Agaon, Rabbi Israel Peterburger, escuché otro sentido que lo dijo el Gaón, también del mundo del Sidut, Rabbi Israel Peterburger, dijo no libraja. Imkaj si es así entonces, esta es una actitud desaprensiva, resha'a. Esto es rish'ut, esto es maldad, precisamente, el hecho de no reprender al otro y demostrarle su error. Y no solamente eso, sino que estoy anulando una mitzvah de la Torah, que es una mitzvah, y nos llevó a que si no he reprendido y no he dicho lo que el otro hizo mal, paso a la otra mitzvah de la Torah que dice lo que es una mitzvah negativa. No odies a tu hermano junto por eso. Por lo tanto, dice Revolve, algo más para aprender, algo más para entrenarnos, que es la tojajá, esto de cómo reprender al otro. Para poder verdaderamente entrenarnos en esto, tenemos a lo largo de la etapa esta del entrenamiento, buscar cada día algún motivo, alguna razón para reprender y hacerlo, todos los días. Aunque sea algo, también algo pequeño. Por ejemplo, que esta persona se llevó del Beta Midrash un libro y no lo devolvió a su lugar. Así, simple. ¿Está bien? Y yo tenía que buscar ese libro y no lo encontraba. O esta persona estaba en el turno detrás de mí y ¿qué hizo? Se adelantó y pasó delante mío. Eso es lo único que nos pasa en Israel, por suerte. Justamente en eso hay un deporte para eso. Por supuesto, la tojajá no tiene que hacerse con todo el enojo, con toda la cólera, sino con algo pequeño. Mira, para que podamos encontrar el libro, te pido por favor que la próxima vez lo dejes en su lugar. Y a este otro que pasó por delante mío, Señor, yo estoy aquí, ¿no es cierto? Entonces, en última instancia, eso pasa en la farmacia, pasa en el supermercado y pasa en todas partes. Uberruach Tová, dice el Rab. Y todo lo que vayamos a hacer tiene que hacerse Berruach Tová, con un buen ánimo, de Earat Panim, y mostrando un rostro no ofuscado, un rostro resplandeciente. Benitlamet Bazé H. Dice, y de tanto que nos podamos entrenar en todo esto, vamos a encontrar un camino de una tujajá, de cómo llamar la atención por lo malo que hizo el otro, velo yakshe alenu od neojía. Y no nos resultará ya a nosotros y es imposible poder, obviamente, demostrarle a nuestro prójimo cuando estuvo mal, entonces también decírselo a nosotros. Así hemos llegado al final hoy de dos estudios, dos conferencias. Todavía nos quedan varias hasta la séptima, pero ¿cuánto incide esto en nuestra conducta? ¿Cuánto incide en nuestra forma de ser? ¿Cuánto incide en el día a día que pasa con nosotros? Y no hay ninguna duda de que eh, esta teoría, no teoría, esta práctica realmente importante, impactante de lo que es el Musar, eh, creo que definitivamente debería acercarnos una caricia más que importante a nuestro cuerpo, a nuestro alma, diría yo, pero también al cuerpo físico que necesita de ese espacio y fundamentalmente para que entendamos de que cuando David Amelech escribió Bani Amarti Olam, Gesed y Bané, que yo dije Olam, el mundo Gesed y Bané, será construido a partir del Gesed, no es una teoría ni es una quimera. Todo se puede si empezamos nosotros por casa, por supuesto, ¿no? Muy bien, Shabbat Shalom, Umeboraj.
creo que Rabolve estaría pensando, sí, ¿por qué Itzhak no le dijo a Esaú lo mal que hacía? ¿Por qué no le demostró lo mal que hacía? Y también, ¿por qué Itzhak no le dijo a Jacob cuando lo despidió, después de darle la bendición en lugar de su hermano? ¿Por qué Itzhak no le dijo a Jacob, mira hijo, yo te doy la bendición, todo eso, pero quiero que sepas que lo que hiciste no está bien? Decírselo bien, aún después de haberle dado la bendición. Bueno, te los dejo para que lo piensen. Tulay, en la mesa de Shabbat no podemos hablar. Y la semana que viene, bueno, abrimos micrófonos y lo participamos juntos. Que tengamos un hermoso Shabbat. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar allí. Que tengamos un Shabbat tranquilo, en quietud. Que mueran en paz todos los soldados y todos los que están prisioneros sean liberados definitivamente en este Shabbat. Muchas gracias por estar con nosotros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Muchas gracias.